Celebra San Valentín con Dios y hombre. FM 107 pone en el aire desde ahora el primero de la tarde. El primero de la tarde. Happy Hour. Comentando y analizando la actualidad informativa de una forma relajante. Happy Hour. Música, entrevistas, informaciones deportivas. En su complemento de la tarde. Desde ahora, Happy Hour. Happy Hour, su complemento de la tarde por FM 107.5. Así llegamos también al fin de semana, viernes 5 de febrero 2021. Dígame, señor, ¿este no se oye bien? Pero hay que hacer cambio. ¿Qué pasó? Mientras el hacha va y viene, señores, buenas tardes. Cambiamos de micrófono. Estamos en vivo. Sí, se olvidó. Al revés. Sí, se olvidó. Entonces, pensé que Henry le iba. Esto es en vivo, señores, para los que nos siguen. Esto es en vivo de las distintas plataformas. Por FM 107.5. Corregimos ahora el micrófono. Sí, señor. Ya ahora estamos en uno legal. Bueno, entonces, entrando el viernes, hoy se dio a conocer, Jenny, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora y estamos de vuelta en este inicio de fin de semana con el complemento Happy Hour por FM 107. Se da cuenta que el toque de queda se mantiene igual por una prórroga más, igualito como están los horarios. Y bueno, eso ya ha flexibilizado el ambiente. Eso ha mantenido cierta holgura en lo que la gente, el grueso de la población se encontraba un tanto como secuestrada. Como que eso de 12 del mediodía, cerrarlo todo un fin de semana, era una exageración, y ciertamente que constituía una exageración porque básicamente empresas de servicios y empresas medianas, pequeñas, colmadones, colmados, restaurantes, tenían que cerrar rápidamente sus puertas 11 de la mañana para que sus empleados se desplazaran, y entonces era como no hacer nada, era como abrir a las 8 de la mañana y en un santiamén venían las 11 de la mañana y ya había que cerrarlo todo y no valía la pena ni siquiera abrir una oficina o abrir un establecimiento. No había posibilidades para nada, hermano. No había ninguna oportunidad de que una oficina, de que un establecimiento comercial pudiera hacer algo en ese margen de tiempo. Esto fue cambiado hasta las 5 de la tarde, que ya es otra cosa. Así es. 7 de la noche durante la semana. Yo creo que esto, mientras las vacunas demuestren que realmente son eficientes y que van a controlar la situación, esto sería beneficioso porque sería como una especie de compás de espera a ver los resultados de esas vacunas e ir ganando la normalidad gradualmente, paso a paso. Supongo yo que debe ser el plan de las autoridades. Es lo que se espera de que se maneje de esta manera. No puede ser eterno. Adelante. Ahora, hay otra información para complementarte la tuya, antes, Manuel. El toque se mantiene igual desde el día 9 de febrero hasta el 22. Hasta el día 22. Va a estar igual el toque de queda, las medidas, las disposiciones que hasta el momento estamos teniendo en la República Dominicana. Entiéndase que de lunes a viernes, toque de queda hasta las 7 de la noche con 3 horas de circulación, o sea, hasta las 10 de la noche. Sábado y domingo. No hay ninguna variación. No hay ninguna variación. No hay variación. Todo sigue igual hasta el próximo día 22 de febrero. Sí. Ahora bien, se han querido implementar y se está corriendo la voz de que el Ministerio de Educación en la República Dominicana quiere también ver la viabilización de que los niños puedan volver a las escuelas. Pero esto es de mucho cuidar, y todavía nosotros no tenemos vacunas en la República Dominicana, no tenemos una fecha cierta de cuándo se iniciará la vacuna en la República Dominicana, mucho menos se ha dado a conocer la logística real. No, las autoridades dicen en los próximos días, próxima semana, pero no establecen fecha concreta. Exactamente, no hay nada concreto. Entonces, mandar a los niños a la escuela en este momento sin una debida protección de una vacuna,
sin que las medidas y los contagios se reduzcan aún más de lo que, porque señores, estamos teniendo contagios. Hoy fueron cuántos, 1,400 y pico. Tenemos 20 y tantos de fallecidos también. Entonces, son de las cosas que tenemos que ir manejando y sopesando porque nadie quiere exponer a sus hijos ante un estado de emergencia. Mira. Tenemos a Tony ya en conexión. Sí, vamos a darle paso a Tony, pero considero que ahí las autoridades educativas no pueden dejarse torcer el brazo. Ya este año escolar está virtualmente montado. Sí. Hay que concluir este año tal y como se trazó y ya veremos la próxima. Ver lo que se puede hacer en la próxima temporada escolar y entonces, pero ya no se puede inventar con eso. Muy buenas tardes, Tony Quesada. Buenas tardes, Manuel Genis y los amigos oyentes de República Dominicana y el mundo. Buenas tardes. Sí, entonces, Tony, el tema es que me parece, bueno, que debe ser extemporáneo, temerario y riesgoso hablar de que vuelvan los muchachos a las aulas cuando todavía República Dominicana primero no ha recibido una vacuna y hay un año escolar virtual costosísimo en un gran esfuerzo porque el año no quedara sin la educación básica. Entonces, por lo tanto, yo creo que hablar de abrir aulas sin tener ninguna protección ni ninguna logística y garantía de nada es una locura. Es algo desatinado, porque eso envuelve el transporte de los niños, eso envuelve los padres aglomerados en la puerta dejándolo, y una serie de factores, si se va a hacer con la tanda extendida, si será media tanda. Entonces todo esto viene a meter ahora una involución en el proceso, que yo entiendo que el gobierno no debe abrirse ese frente ahora. Yo creo que no debería. Este año como empezó, vamos a terminarlo como empezó, que ya a finales de abril ya deben de empezar las pruebas finales. Evidentemente, ya comienza. Viene la Semana Santa ahí, que es una semana de vacaciones. O sea, que yo entiendo por qué apresurarse. ¿Cuál es la presión que hay? Aparentemente, la luna de miel entre oposición, gobierno, grupos sociales, ya ha ido como pasando y ya comienzan grupos a moverse de todos los calibres. Grupos con algún interés político, matiz político y la luna de miel hasta con el propio partido, hasta el mismo partido. Óyeme, sí. desde su propia base le están haciendo oposición al mismo gobierno. Bueno, porque hay intereses. Hay intereses. Hay corrientes. Pero hay algo que yo dije hace meses. Había dicho que yo anhelaba un país donde el empleado público de baja categoría no corriera el riesgo de perder su empleo por un simple cambio de dirigente, de gerente en la empresa llamada el Estado. ¿Por qué? Porque esos cambios deberían de darse en los mandos medios y en las direcciones. Pero una secretaria, un mensajero, un conserje no debería haberse envuelto, tener temor de que haya cambio de gobierno. Imitamos mucho los Estados Unidos, pero entonces el país debería imitar eso. Y la misma población tratar de enarbolar esos principios, porque hoy por uno y mañana por los que están, porque los que llegaron ahora no quisieran en 4 años que le estén cantando el se van. Tony, tú estás tocando un tema sumamente interesante, importante, porque oye, ¿qué ocurre? Para nadie es un secreto que en la mayor parte de las dependencias públicas, cuando se dan estos cambios bruscos por una situación de política, de partido, solamente sufre el Estado dominicano, porque hay que de nuevo adecuar, hay que entrenar, llegan a instituciones personas que no conocen nada de lo que van a hacer. Eso le toma un tiempo. Por ejemplo, dependencias como pasaportes, por ejemplo, que son sensibles, porque estamos hablando de la confección de un pasaporte, un documento de identidad a nivel internacional,
que requiere normas de seguridad, medidas de seguridad, que requiere de personas probos trabajando en eso. Y de buenas a primeras, tú tienes que desaparecer las personas que están ahí para poner compañeros, personas nuevas que a lo mejor no tienen la destreza en esos menesteres o desconocen totalmente cómo se maneja eso. Y otros vienen a comercializar con el producto. No, es que fácilmente, o sea, las entidades que son fiscalizadoras, vamos a decir que aduanas. Mírale el escándalo en Interior y Policía con la excepción de armas. Sí, las aduanas, impuestos internos. Oye, hay un personal técnico que debe ser inamovible. Que un personal que el Estado invirtió en la capacitación de ese personal. Porque estoy de acuerdo con Tony. Claro. Si un partido político llega al poder, bueno, hay una dirigencia, hay una militancia, los mandos que son administrativos, estos son mandos que pueden ser transitorios, porque eso ocurre en cualquier parte del mundo. Ahora, hay una serie de empleados especializados que no se pueden sustituir de la noche a la mañana, porque el único que pierde ahí es el Estado, claro, que pierde eficiencia. No, y garantía del trabajo y de poder recuperar ciertamente ese fisco que se cobra y que el Estado tenga esa transparencia de manejo. Sí, yo estoy totalmente. Por ejemplo, en educación se deberían estar produciendo cancelaciones de serenos. Ok, cancela un sereno que no está cumpliendo. Es una conserje. Eso no debería darse. Eso no debería producirse. Es lamentable. Es una situación, vamos a decir que es una situación compleja para un país tan arraigado, con una política, un sistema político tan arraigado a su militancia, a un denominado trabajo político, regularizar todo eso, adecentar todo eso y darle a entender al grueso de la población dominicana que no necesariamente hay que ver el Estado como una fuente del empleo. Eso es un tanto complicado. El clientelismo por un lado y el hecho de que un Estado sea tal vez el mayor empleador en una nación, como es el caso de la República Dominicana, eso es cambiar todo eso no va a ser de ahora para ahorita. Ese es un proceso largo, pero que en algún momento a eso aspiramos. Pero esa situación, los políticos, lamentablemente, tienen que comenzar a cambiar sus discursos. Porque todo eso, Tony, se da por las promesas de campaña. No, cuando yo llegue yo te voy a nombrar, yo te voy a conseguir, yo te voy a colocar, yo voy a poner mi gente, yo voy a limpiar con todo el que... Bueno, esa es la promesa. Esa es la promesa de campaña. Entonces, ahí el mayor afectado... No hasta ahora no hay otro método. Cuál parcela política esté en el cargo o haya asumido la posición, pero es el Estado que se afecta. Y hasta ahora no hay otro método. No hay otro método, ese es el Estado que se afecta. Todos queremos ir a las arcas del Estado a trabajar. ¿Entiendes? Pero hay un principio que se debe de cuidar. Por eso nosotros buscamos el ejemplo de otras naciones y la ponemos como modelo. Para que un país pueda avanzar, tiene que tener el control y el manejo absoluto de su manejo, de darle prioridad a las cosas importantes del Estado Dominicano, en el caso de la especie, para que las cosas funcionen y no venir a inventar de la noche a la mañana. Si hay un famoso refrán que se dice, Tony, me corrige, que creo que a mitad del río no se cambia de caballo. Entonces, si las cosas están funcionando en una institución y hay transparencia y hay un buen manejo y ese personal fue capacitado por el Estado Dominicano, no importa banderías políticas, se debe de mantener porque es el que está haciendo funcionar. Y si no ha cometido faltas algunas, pues debe de mantenerse. Y no es que sea esto típico de las nuevas autoridades. Esto ha sido siempre. Del PRM. O sea, es una tradición de la política nuestra. Por eso surgen los eslogans de que se van, se van. O sea, cuando ese eslogan se aplica, es que todo el que se van,
Ahora, Johnny Ventura nunca... Miren, señores, pasando a otro tema. Sí. Hay algo muy trascendental que lamentablemente hoy es viernes y no quisiera que el fin de semana se trague este titular, esta noticia, pero el Poder Judicial está siendo estremecido con una denuncia muy grave. Sí. Señores, se está hablando de que hay 760 millones de pesos perdidos, extraviados en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es eso? Tony, te confieso, al principio yo entendí... ¿Qué dice el presidente de la Suprema? No, espérate, yo entendí de que Surún Hernández, el presidente del Colegio de Abogados, en un momento quiso ser sensacionalista en estas denuncias. Yo pensé también contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero ahora he visto las investigaciones y las denuncias de otras líneas que vienen y coinciden con lo de Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados. Entonces yo me he quedado boca abierta con todo esto que está saliendo a la luz pública con el manejo de los fondos de la Suprema Corte de Justicia. No son 2 pesos. Evidentemente, el magistrado Leonardo Recio Tineo denunció que la Suprema Corte transfirió 760 millones de pesos de la jurisdicción inmobiliaria, o sea, de los impuestos que se pagan en la jurisdicción inmobiliaria por de título propiedades, por todo lo que se mueve en la jurisdicción inmobiliaria, y sentencias, instancias, todo, registro de título, todo ese tipo de maniobras que hay en la jurisdicción inmobiliaria, genera un dineral. Sí. 160 millones de pesos fueron transferidos, vamos a decir, de la cuenta de la jurisdicción inmobiliaria a la cuenta de la Suprema Corte de Justicia. Y que paga, Tony, disculpa, siempre vía Banco de Reservas. Claro, las transferencias como tienen que ser bancarias. Pero lo que pasa es que no se sabe qué se han hecho con los 760 millones de pesos. Entonces se está acusando de manera directa al presidente de la Suprema Corte de haber desviado ese dinero en otras cosas. Entonces es posible que tengamos al presidente de la Suprema Corte de Justicia en un juicio político. Así es. La Cámara de Diputados pues haga la formal acusación y el Senado de la República se convierta en tribunal para conocer este caso que sería primero en la historia. Y esa denuncia coge más fuerza porque el magistrado Tineo hace esas declaraciones y esas puntualizaciones y es parte del Consejo del Poder Judicial. Pero miren, por eso es que yo me es bueno que al magistrado Tineo, es bueno que al magistrado Tineo le den una custodia especial. Claro. Porque su vida puede correr peligro, por estas acusaciones y estas verdades que está diciendo. Sí, pero yo también creo que todo esto ha venido pasando por el asunto de la propia política. Porque es que no puede caber en una mente preclara, consciente, de que ninguna persona que haya estado haciendo actividad política en cualquier organización en la que sea, puede llegar a una instancia como ser juez presidente de una entidad como la Suprema. Y eso ha venido ocurriendo con Marianito Germán, ligado a Leonel Fernández, con Henry Molina ahora ligado a Danilo Medina, y en el pasado también se hizo, bueno, en el pasado había una designación y ya el presidente de la República, el Senado de la República establecía y se acabó. Pero lo que quiero decir que aquí se han ido implementando medidas correctivas para aparentemente separar, independizar a la justicia en todo el sentido de la palabra del quehacer y decisiones políticas. Y eso en esencia está muy lejos de ser. Todavía tenemos los mismos vínculos y los mismos personajes. Henry Molina había participado en actividades como jefe de campaña de una zona del PLD.
Marianito lo había hecho. También. En el pasado de otras organizaciones políticas, También lo había hecho. magistrados que habían sido dirigentes y activistas de otros partidos políticos, porque no queremos decir que únicamente el PLD. Eso ha sido una tradición que los partidos políticos tengan. Y un dato, eso es violatorio a la ley, porque Pero, la ley establece la formación de un juez, le cohíbe participar en ese tipo de andanzas políticas. Es más, un juez tiene que ser comedido para visitar un restaurante, un establecimiento donde haya muchas personas. Claro, porque ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir cuando un caso de envergadura, un caso especial, llega a la Suprema? Ok, hay una composición de magistrados, pero el presidente de esa instancia, evidentemente que va a cabildear y a tratar de favorecer a su sector político si personas involucradas o entidades involucradas están relacionadas con su filiación política. Entonces, aquí hay que definitivamente ir avanzando de manera responsable, transparente, para que las instituciones, la administración de justicia principalmente, las cortes, no estén siempre viciadas de dirigentes políticos, de abogados que tal vez pueden ser muy meritorios y muy preparados, pero tienen un sentimiento político a qué favorecer. Y así no se puede tener la debida confianza de que las cosas van a ser con la verdadera justicia y equidad posible. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en todo caso. Cuando se destape todo esto, bueno, ahí se va a mezclar la política con el asunto de lo que ha estado pasando en la Suprema. Ustedes lo verán, sencillamente. Miren, señores, de último minuto, el PETCA interroga al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Estaba citado para las 2 de la tarde, hoy viernes, y se apareció a las 5 de la tarde alegando de que la cita la recibió tarde. Y se desconoce aún cuál es el motivo por qué dicho interrogamiento al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Está en el PETCA en este momento, el hombre sentado. Y entonces, definitivamente que... Oh, pero ese fue ese era el tesorero del país prácticamente, Genaro. Sí. Entonces no te debe sorprender. No, pero la nota dice que se desconoce cuál es el motivo de las interrogaciones. Bueno, pero y es el PETCA. Ahora, la verdad es que yo le decía a Jenny fuera del aire hace un momentito, hay expediente para... Siguen apareciendo más. Oye, hay un festival de expedientes para dar y para repartir por doquier. Porque en estos momentos los expedientes interrogatorios no se paran, por una cosa o por otra, porque ya lo de Argenis y ese grupo no tiene nada que ver con manejo de, bueno, pudiera ser también, pudiera ser que a último momento, porque qué a decir de las autoridades, qué generó el evento, el funesto evento. Bueno, una serie de denuncias que se estaban haciendo relacionadas a malos manejos, a supuesta corrupción. Entonces, partiendo de ahí, también ese caso de Argenis Contreras y del ingeniero Rivas y demás, eso terminaría siendo parte también de todo esto que el Ministerio Público ha ido moviendo. Claro. Hay que darle el crédito en ese sentido de que han movilizado un poco más los expedientes. Hay que reconocer eso. El caso de Argenis Contreras se descubrió de que ciertamente no hubo un pedimento de manera formal por parte del Estado Dominicano, entiéndase vía la Procuraduría General de la República, para que el mismo sea extraditado a la República Dominicana a enfrentar estos cargos que se le imputan. Y ahí está, ya el hombre vino. La magistrada Miriam Germán ha estado trabajando, se ha estado moviendo. Esperemos de que todos los procesos
sigan ese mismo curso de agilización, porque la gente tiene sed de justicia, de que todo el que haya infringido la ley en la República Dominicana, pues se enfrente a la misma y cumpla la condena y pague por sus hechos todo el que sea culpable de haber Si a cometido ti te cualquier delito. acusan, Jenny, ni lo quiera Dios. Al comandante se le atribuye un caso, ni lo quiera Dios. Bueno, que desvió finanzas, desvió un dinerito por ahí, o hizo compras irregulares, o tal cosa. Bueno, eso es un crimen, eso es peculado. Claro. Ahora, cuando hay asesinatos y sicariato por el medio, La cosa cambia. ya eso es otra cosa. Es una acusación y hay elementos No, probatorios. que ya eso cambia de color. Claro. Como quiera que sea, es un crimen. Es un crimen. El que tú le robas al Estado es un crimen. Claro. Pero no es igual cuando tú, entonces, por protegerte, origina un crimen. Así es. ¿Eh? Eso es así. Trama un atentado criminal, ya eso es otra cosa. Eso es así. Eso es otro nivel. Fueron de las cosas que más daño le hizo a la administración pasada el dejar pasar por alto ese tipo de acciones, el no darse por enterados de esos hechos y no frenar, no suspender, no destituir, por más aportes que le hicieran a su proceso político. Pero tanto aportaron que se perdió el poder. Sí, como acciones hubo, pero como maquilladas, como No, pero Manuel, hubo una acción de meter preso a Manuel Rivas cuando apareció el muerto. Exacto. Así no vale. Manuel Rivas lo sacaron de la onza porque salió preso ya porque apareció muerto y agarraron el grande y el grande habló. Y habló el otro, el flaco, qué sé yo. Y hablaron y gritaron y mencionaron un nombre. Y el coronel de la policía que estaba ahí, que era el financiero y toda esa gente. Entonces hay que ver. Había que evitar esa muerte. No, pero no es eso, Tony. Lo que pienso que también, como el Estado indirectamente se mezcló en el asunto ahí, llegó al asunto porque un funcionario importante ya era parte de esa supuesta trama. ¿Qué ocurre? Inmediatamente se debió mover todos los estamentos, todas las entidades, organismos, para actuar inmediatamente, establecer responsabilidad y hacer todo lo humanamente posible para que Argenis fuera extraditado inmediatamente a la República Dominicana y seguir el caso con los presentes, seguir el caso visible ante la sociedad dominicana de que la voluntad de que eso tenía que llegar hasta las últimas consecuencias, convenciera a la sociedad dominicana de que había esa voluntad. Pero a decir verdad, como que se maquillaba mal las cosas, ¿verdad? Era como un asunto de compás de espera, que me da la ganariamente. Ahora. Cosas que pudieron resolverse. Claro. Inmediatamente. Hubo tiempo suficiente. Totalmente. Hubo todo el tiempo. Tiempo suficiente. Ahora, yo tengo una cuestionante. Y debe de ser llamado para que dé declaraciones, diga por qué dejó de trabajar en ese expediente, por qué él, siendo el titular de esa institución, entiéndase el Ministerio Público, permitió que las cosas se fueran más allá, teniendo la fuerza y la disponibilidad de poder extraditar al Geni en ese momento. Me refiero al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Él tiene que explicar, porque oye, ¿qué pasa, Manuel? Hoy que hay un régimen de consecuencias, Genaro. Sí, tiene que haber un régimen de consecuencias. Porque que a mí se me olvidó ese expediente en la gaveta. Claro, óyeme, hay algo que se dice en derecho, que es el delito de comisión por omisión. Claro. Entonces, él tiene que explicar. Eso fue un caso que estuvo bastante tiempo en los medios de comunicación y nosotros aquí somos coherentes con nuestra práctica y con nuestro decir y nuestro discurso. Él tiene que decir por qué razón, motivo y circunstancia él no le dio el valor y la importancia
a ese expediente si había un homicidio de por medio. No, pero un expediente. Y más el calibre de homicidio por donde se manejó el asunto. Pero es que Tony que le da inicio al comentario. Tony que le da inicio al comentario. El gobierno de turno tenía que estar consciente del golpe de efecto ante la sociedad que le costaba eso. Claro. O sea, el hecho de que no se moviese rápidamente la Lo que pasa es que tocaba muchos altares. Bueno, pero entonces así no es. Así no es entonces, Tony. Entonces nosotros no podemos abogar de que queremos un país libre, independiente, no. que la justicia... Y lo grande es que si hubiera sacudido esos altares y se caían esos altares, tal vez eso lo hubiera proyectado de manera tal que pudieron haber retenido el poder. Pero la manera que lo hizo asquerosió toda su administración. Bueno. Claro que sí, porque hasta el 2016 y algo, la popularidad de esa administración estaba sobre el 60 y tantos %, señores, según la encuesta. Es ¿Verdad? Lo vino cuando comenzaron a revelarse en esos reportajes de Alicia, reportajes de Nuria, lo de la onza, lo de Andino por un lado. ¿Y qué se hizo? Nada. No se hizo nada. Todo. Yo creo que sí. Creo que se estableció un sistema de mucha autoconfianza en que nada iba a pasar, nada iba a suceder, y hubo tiempo. Estamos blindados y hubo tiempo para corregir todo eso, todas esas cosas, entuertos y cosas pesadas. Así es. Porque hablar de crímenes materiales, entonces esas son cosas pesadas. Así es. Y eso había que corregirlo, señores, temprano. Yo en conclusión pienso que una de las cosas que más daño le hizo a la presidencia de Danilo Medina fue mantener tanto tiempo a Jean Alain Rodríguez en esa posición. Porque era el caso de las mochilas, sí, por ejemplo, que envolvía a una hermana del mandatario. Pero ahí debió caer alguien preso, aunque fuera un chivo expiatorio. Pero es que a veces yo digo como que se le va la originalidad o la creatividad. Ella necesariamente no tenía que ser la culpable, pero podía venirse con el entramado de que el suplidor, el contratista, que resultó ser el mismo, y para cumplirle a ella a tiempo, de manera unas cuantas unidades y la hizo de manera indelicada, tomó de las otras y la camuflajeó. Pero que ese hombre entonces recibiera una sanción. Claro. Pero eso quedó así, eso se quedó así, como un chiste mal. Eso no se supo nada. Un chiste mal hecho. Entonces, eso fueron de las cosas que la gente fue viendo, y la gente lo fue, como la gente de campo, asuntando y juntando para luego cobrar. Se fueron cargas pesadas. Por eso que, en conclusión, hubo cargas pesadas que se hicieron insoportables. Al margen de divisiones que analizábamos en el día de ayer, ya esas cargas se tornaron muy pesadas. Esas cargas de todos estos hechos, acontecimientos que estamos hablando en esta oportunidad. Y entonces es bueno tocar estos temas, porque eso le debe servir de experiencia a esta presente administración. Así es. Porque las cosas son así. El pueblo, que a veces aparenta ser, qué sé yo, benévolo, ajeno a una serie de situaciones, va notando también. Llega un momento que aprende a notar y a cobrar también. Claro. Mira, antes de irnos a la pausa, Manuel, dos informaciones rapiditas. Hoy es viernes. Sí, los vehículos lo saben. El vehículo el vehículo lo sabe. Los combustibles se mantienen de esta semana del 6 al 12 sin variación alguna. Están frisados los precios de los combustibles esta semana, de la semana del 6 al 12. Y ya inició también el partido programado para hoy entre Panamá y la República Dominicana. Está ya República Dominicana a batear su primer turno
en la primera entrada. Bueno, Así vamos a ver que- cómo le va al Tsunami. Así es. Adelante con Vámonos, una pausa, Kelvin. ya volvemos. A esta hora, en el 107.5. El primero de la tarde. Happy Hour.